Todos los suelos que son arenosos en su gran mayoría, obvio, no conservan la humedad y por ende propagan mucho más el calor. Eso por un lado. El déficit hídrico suma y potencia a que el calor, digamos, se dé de estas características, ¿no? De esta forma. Cuando hablamos del clima, hablamos en general de la provincia, ¿no? Yo no hice un trabajo puntual de la ciudad, sino en general de la provincia. De la provincia, sí. Sí, y bueno, pertenecemos a ese cordón árido que no va a cambiar, es decir, la vegetación es la misma, es arbustiva en su gran mayoría, es muy poco arbórea, entonces, cuando los rayos que inciden desde el sol, es decir, son muy permeables al suelo y por ende refractan como si fuese un espejo y eso hace que aumente la temperatura. Y relacionado con el cambio climático, no nos ayuda para nada, todo lo contrario. Se adelantan los veranos y se extiende el verano, ¿sí? En época de primavera ya comenzamos con verano y en época de principio de otoño seguimos en verano. Es decir, potencia. A las zonas áridas como las nuestras, sí, las potencia totalmente el cambio del clima. Bueno, profe, está claro eso porque siempre hizo calor en La Rioja, no vamos a descubrir nada nuevo y tampoco va a cambiar. Ahora, plantar más árboles, por ejemplo, tener una ciudad con más árboles, ¿podría hacer que baje algunos grados la temperatura? Totalmente. Es decir, hacia eso hay que apuntar. Tiene que ser una política de Estado, no solo de Estado, sino responsabilidad de los municipios y de las áreas que corresponden, porque tiene que ser una política para muchas generaciones a largo plazo. Se tiene que fomentar el riego por goteo y la arboleda. ¿Sí? Puede haber una combinación de árboles artificiales, por ejemplo, una mora, y puede ser un árbol autóctono, es decir, un algarrobo, tranquilamente, combinar. A mi criterio, en base a lo que yo venía averiguando, investigando, el informe que ustedes habrán encontrado es solamente un informe, ¿no? Que eso fue para una revista digital, pero se extiende mucho más allá el trabajo. Los terrenos en los cuales hoy y siempre, ¿no? Desde hace tiempo se vienen dando para las viviendas son de 10 por 30. No alcanza para forestar, es decir, árboles grandes o poner, porque se levanta, digamos, lo que son las tapias, entre otros, ¿no? Pero se podría extender un poco más el perímetro. ¿Se entiende? Para poder sí, tiene razón. Los terrenitos que tenemos en La Rioja, el clásico 10 por 30 es muy chiquitito. Claro, entra a la casa. Claro. Mire, le doy un ejemplo sencillo, ¿no? Sí. Un ejemplo sencillo. Si, por ejemplo, nosotros en el casco céntrico de la ciudad, nosotros le llamamos isla de calor. ¿Por qué? Porque ahí se concentra el calor y recién comienza a liberarse a la noche, tarde. En el caso nuestro hablamos, siempre de La Rioja, ¿no? Sí. A medida que nosotros nos alejamos a la periferia, que ya sabemos que hay mayor vegetación, es decir, los espacios son más amplios, hay menor cobertura, digamos, de estructura edilicia, entonces tienden a disminuir las temperaturas, pero hablamos de una diferencia de 3 a 4 grados. 3 a 4, sí, es totalmente. 3 a 4 grados nada más, sí. Y puede ser más también. En la noche, sin duda, hay una amplitud térmica, una diferencia importante. Pero hay que hacer las mediciones correctas, ¿no? Pero yo lo que le hablo son en términos aproximados, ¿no? Sí, y sabe que ahora que lo que me acaba de plantear es muy cierto, porque uno dice hay que plantar árboles, pero tenemos una ciudad que ha sido diseñada de manera tan incómoda porque calles son muy angostas. Sí, y yo pensaba, claro, y ¿a dónde vas a poner un árbol? Yo pensaba, no sé, la calle Belgrano, ¿no? Ahí frente. Por eso hay que comenzar a hacer planificaciones a largo plazo. A largo plazo. Yo la verdad que estoy muy de acuerdo con los pulmones verdes que se están haciendo en la ciudad, que son los parques. Claro, sí. Pero proporcional al crecimiento urbano, al desarrollo de la población, siempre vamos tarde, ¿se entiende? Pero también es responsabilidad de cada uno de nosotros hacernos cargo del espacio es decir, la superficie de tierra que nos toca, por más pequeña que sea, y tenemos que forestar. Y hay que propiciar el riego por goteo. La otra, se puede regar de noche, porque regando de noche se humedece mucho más la cobertura, ya sea si tenemos gramilla, ¿no? Que es lo que más prevalece en La Rioja, se humedece más la cobertura vegetal, dura más tiempo la humedad debajo del suelo, y cuando sale el sol y empieza a calentar, muy de a poquito se va degradando la humedad.
Y eso refresca un poquito. En el día, ya sabemos las consecuencias, dura muy poco. Víctor, eso refresca también, por ejemplo, se evapora. Me decían que también refresca mucho el tema de regar para lo que es el ambiente, la casa en sí también, digamos, ayuda un poco eso de regar la bramilla, porque sí que es lo que tenemos la gran mayoría, ¿no? Sí, ayuda, porque todo lo que sea verde, todo lo que tenga que ver con vegetación mitiga el calor. Ahora, una de las cosas importantes, ¿no? Cuando se hacen movimientos de suelo, a ver, voy a dar un ejemplo concreto de alrededores de la ciudad. Ustedes van a ver que hay parcelas. Quizás acá ya me torno en una discusión con los agrónomos, ¿no? Pero al haber parcelas, el suelo ya fue removido a la cubierta natural del suelo. Es importante que se conserve la cubierta natural de los suelos. Los suelos, cuando conservan su cubierta natural o mantilla, que nosotros le llamamos, ¿sí?, absorbe mucho más el calor y por ende conserva mucho más la humedad, porque son suelos netamente arenosos en su gran mayoría. Ahora, cuando el suelo fue removido de su estructura natural, por ende no absorbe las altas temperaturas, por más que tengamos parcelas, olivos a la vuelta. Absorbe, pero en menor medida. Bueno, ¿sí? ¿Y qué estás viendo? Por último te pregunto, Víctor, ¿qué estás viendo para adelante, teniendo en cuenta los problemas que tenemos del calentamiento global? Si no hacemos nada acá en La Rioja, ¿va a seguir subiendo la temperatura que tenemos en la capital? Y sí, automáticamente sí. El déficit hídrico. Bueno, pero hay que entender algo de sentido común. No fuimos bendecidos por la naturaleza, ¿no? La verdad que las temperaturas primero van a seguir subiendo porque el comportamiento del clima no es el óptimo, ¿sí? No es algo que el hombre todavía lo pueda manejar ni lo pueda manipular. Primero y principal son las temperaturas. Ahora, ¿qué nos queda a nosotros como trabajo? Y trabajar a conciencia, pero el primer responsable es la comunidad del hombre. Obvio que los gobiernos, ya sean provinciales, nacionales, municipales, depende del orden, tienen que fomentar, tienen que crear las herramientas necesarias para ayudarnos a mitigar el calor. Reitero, una de las mejores formas es la forestación. Lo que liberan de oxígeno las plantas es impresionante, que nos ayudan a mitigar el calor. No queda otra, y la otra es la administración del agua, administrar correctamente el agua. Ya sabemos que no tenemos aguas superficiales, todo es agua subterránea, entonces es una responsabilidad de todos. Se tiene que planificar, hacer un trabajo en conjunto, juntar 2, 3 áreas que sean idóneas del tema, pensar a largo plazo, no por periodos, sino directamente pensar como se viene trabajando a nivel mundial, que aún así no es efectivo todavía, ¿no? Que vienen de congreso en congreso por el cambio climático, pero se tienen que empezar a abordar estos temas, tienen que ser agenda, que sin duda lo son, pero yo veo que son esporádicamente, no se lo hace en conjunto todavía. Profe, hay un montón de gente idónea para trabajar en esto. Profe, le agradezco muchísimo por su tiempo, No, por nada, al contrario, el agradecido soy yo. Bueno, un saludo a todos los integrantes de la radio, agradezco la preocupación. Esto hay que seguir trabajando, hay que seguir investigando, bueno, no termina acá, ¿no? Porque esto el año que viene estaremos de la misma forma. Por último, quiero decir que en el mundo se está planificando, que sin duda los alumnos que están en arquitectura lo deben estar haciendo, se está trabajando sobre las cubiertas verdes. ¿Qué son las cubiertas verdes? Tener vegetación sobre los techos de las viviendas. Sí, lo he visto. Y también en edificios. Sí, es cierto. Realmente los edificios lo hacen porque tienen la infraestructura y tienen los recursos económicos. Pero no es imposible para nosotros. Gracias, profe. Le mando un abrazo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profe. Gracias por su tiempo. Por favor, buenos días para todos. Hasta luego. Hasta luego. El profesor Víctor Fuentes, geógrafo, especialista en cambio climático y desarrollo humano, contándonos sobre este trabajo que ha realizado del calor. Está claro que La Rioja siempre va a ser calor. Eso, dalo por hecho, ¿no? Es como Santiago del Estero, como el norte de la Argentina. Ahora, que podemos mitigar un poquitito nosotros, sí lo podemos hacer. Y los ejemplos son clarísimos. Hemos tenido una tendencia en los últimos años a todo el tiempo hacer cemento sin respetar los espacios verdes. Hay lugares